Bueno, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Necesitamos sacar un Thevenin desde el punto A hasta el punto B, ¿no? Vamos a ponerle que el A está aquí, no se ve, pero está aquí. Y el B está acá abajo, ¿no? Ahí se puede ver la B. Ya. Entonces, usted se puede dar cuenta que aquí no hay corriente, ¿no? La corriente que hay en esta malla es cero porque la malla no está cerrada. Por lo tanto, el voltaje en esta resistencia de aquí va a ser cero. El voltaje de aquí va a ser cero. ¿Qué necesitamos nosotros para resolver esto? Necesitamos sacar el voltaje que hay en la resistencia, sumarlo más el voltaje de esta fuente que hay aquí. Si supiéramos este voltaje, ya tendríamos la respuesta, porque el voltaje desde A hasta B va a ser igual al voltaje de esta resistencia más el voltaje de la fuente que está aquí, que ya sabemos que el valor de esa fuente es 2 voltios. Si hasta ahí está entendido, escriba OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. ¿Ya? Bueno, entonces en las clases anteriores hemos resuelto esto de aquí usando mallas. Puede resolverlo usando mallas. Si quiere usar nodos, puede resolverlo usando nodos. Pero aquí yo creo que en este caso sería más fácil hacer una transformación de fuente. Para mí sería más fácil eso. Vamos a... Déjeme explicarle lo que quiero hacer. Entonces, vamos a hacer transformación de fuentes. Y aquí tengo dos fuentes de corriente que van en un mismo sentido. Eso quiere decir que esas dos corrientes se van a sumar. Se van a sumar las corrientes, ¿no? Entonces, esas dos fuentes, en lugar de tener dos fuentes, voy a tener una sola fuente de 5 amperios. Voy a resolver eso, ¿no? Voy a hacer esa unión. Entonces, vamos a usar el Paint. Voy a borrarle una fuente de corriente y voy a dejar una que vale no 3, sino que va a valer 5, la unión de las dos. No se nota esto. Déjame escribir con el otro. 5 amperios. Ya. Entonces, ahora voy a hacer una transformación de fuentes. Esto que está aquí, esa resistencia está en paralelo con la fuente de corriente, ¿no? Entonces, voy a quitarla voy a aislar eso de ahí. Lo saco. Aquí va el 5A, ¿no? 5A.
Y esto va a quedar transformado de la siguiente manera. Esto se va a transformar como una... Este es el resultado de la transformación. La misma resistencia de un ohmio, que dice ahí, ¿no? Ahí veo que era uno, un ohmio. Y una fuente de voltaje más o menos, porque el más va arriba, porque la flecha apunta para arriba. Acuérdense que la única fórmula que tenemos es B igual I por R. Entonces, la fuente de corriente vale 5, la resistencia vale 1, entonces usted va a tener una fuente de voltaje de 5 voltios. Y aquí ya tengo 5 voltios. Bueno, entonces nos damos cuenta que tengo solo una malla, tengo solo una I. Ya. Para encontrar esa I, vamos a sacar la ecuación de la malla que está ahí, ¿no? 5, acuérdese que de menos a más, esto es más menos, más menos, ya. Entonces de más a menos menos, 1 por I, menos, al lado también es 1 por I. Lo pudimos haber hecho serie estas dos también, ¿no? No lo hicimos, entonces vamos a poner 1 por I, 1 por I. De menos a más, 5, menos 2 por I. Y de más a menos menos 2, igual a 0, porque ya completamos toda la malla. Entonces, resolviendo esto, voy a tener 4i es igual a 8, ¿no? Luego i es igual a 2. 2 amperios es ahí. Este voltaje que está aquí, el voltaje de aquí que yo no conocía, ahora ya sé que es 2 por 2, ¿no? 2 ohmios por 2 amperios. Ya sé que la I vale 2 amperios, ¿no? Ese voltaje va a ser 4 voltios. Y el voltaje de AB va a ser igual a 4 más 2, ¿no? Igual 6 voltios. Bueno, ya tenemos el voltaje de Thevenin, vamos a encontrar la resistencia de Thevenin. Podemos utilizar el circuito ya transformado, porque este circuito que está aquí, el que ya quedó dibujado este que está aquí, es equivalente al original. Entonces hay que hacer unas modificaciones en que las fuentes de voltaje van a ser cortos, van a valer 0. Entonces voy a hacerlo aquí mismo. Esta fuente de aquí va a ser solo un cable.
Déjeme rayarlo con un color intenso, con un negro ya. Ya, esto de aquí es así. Ya no hay fuente, sino que es un cable. Acá tampoco hay fuente, sino que es un cable. Acá tampoco hay fuente, sino que es un cable. Ahora, como no hay ninguna fuente, el ejercicio se vuelve encontrar una resistencia equivalente como las que hacíamos en el primer parcial. ¿De dónde van a ser medidas esas resistencias equivalentes? Van a ser medidas desde A hasta B. Viéndolo desde A hasta B, podemos darnos cuenta que esta resistencia con esta resistencia están en serie, ¿no? Eso ahí valdría 2 ohmios. Y ese resultado de 2 ohmios está en paralelo con este de acá, si se dan cuenta. Entonces hasta ahí tenemos 2 paralelo con 2. Eso me parece que le da 1. ¿Cuál es? Ya. Y ese 1, ese ohmio que está aquí, o sea, todo esto que está aquí, todo esto puede ser reemplazado por una resistencia de un ohmio, un ohmio. Eso de ahí está en serie con la de acá. Y eso de ahí sería 2 ohmios. Entonces, mi resistencia equivalente o resistencia de Thevenin, en este caso sería 3 ohmios. Le repito por si se perdió, con otro color. Esta con esta en serie y se hicieron 2. Ese resultado en paralelo con esto y se hicieron 1. Y eso de ahí en serie con la de acá y se hizo 3. Ya, vamos a resolver el siguiente ejercicio en el que me piden encontrar un Thevenin desde el punto A hasta el punto B. Esto de aquí no tiene marcado el punto A y el punto B, pero por lógica, este sería nuestro punto A y este sería nuestro punto B. ¿Ya? Este va a ser el punto A y el punto B. ¿Ya? Entonces, vamos a resolverlo bajo el método que ustedes quieran, ¿no? Alguien puede hacer mallas, alguien puede decir aquí hay una malla, aquí hay 2 mallas. No hay una tercera malla porque no se completa esta línea de aquí hasta 2 mallas. Y el voltaje de AB sería el voltaje en esta resistencia. ¿Ya? Yo lo que haría, yo lo que veo más rápido aquí es hacer una transformación de fuente aquí. ¿Ya? Eso sería una transformación de fuente. Entonces, para hacer eso voy a usar el Paint. ¿Ya? Y voy a quitar esto. Ya está. Le quita esto. Y eso va a ser reemplazado por... Voy a poner color negro para que no nos confundamos. Por una resistencia y una fuente de voltaje, ¿no? La resistencia es la misma, resistencia de 6. Y la fuente, el más va abajo en la fuente, ¿no? ¿Por qué el más va abajo? Porque la fuente de corriente apunta para abajo. El voltaje sería, de esa fuente sería 6 por 1, ¿no? Entonces mis resultados son 6 voltios. Ya, entonces, para mí es un circuito sencillo con una sola corriente.
¿Ya? Entonces, vamos a armar el circuito, ¿no? De más a menos, menos 6. Esto de aquí, déjeme ponerle aquí los más, menos, más, menos, más, menos. Entonces tenemos menos 6 voltios, menos 6 por I, más 12, menos 6 I otra vez, y el último menos 6 I también. Como ya medí toda la vuelta por la malla, todo esto es igual a 0. Luego voy a tener que, las I son 18, ¿no? Es igual a 6. Y vale la mitad, ¿no? Y vale 0,5 o un medio. Entonces el voltaje aquí va a ser 6 por 0,5. El voltaje de A a B sería 3. Entonces esta fuente que está aquí del Thevenin sería una fuente de voltaje, voltaje de Thevenin de 3 voltios. A ver, este de aquí lo dividí mal. 6 dividido por 18 es un tercio. Aquí no es esto. 6 para 18, si simplificamos, es un tercio, ¿no? Ya, esto de aquí no es 0,5, es un tercio. Ahí sí sale, lo tiene la mayoría. El voltaje de Thevenin es de 2. 2 voltios. Ya listo. Si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya, entonces por querer hacerlo rápido, ¿no? Ya, entonces vamos a resolver la resistencia de Thevenin. Recuerde que las fuentes de voltaje las reemplazo por un cable y un corto se dice eléctricamente, pero es un cable. Es lo mismo. Y las de corriente las deja usted abiertas. Ya, entonces, ponga atención a lo que le voy a decir. Si usted no hace la transformación, si usted la tiene así, sin transformar, tendría que cortar este cable de aquí, cortarlo acá y dejar ese circuito abierto. Pero si usted la transforma como yo, entonces tendría que mandarla como líneas. Entonces hay dos formas, cuidado, confunde. Repito, si las deja como estaba originalmente, lo abre y resuelve. Si lo deja como yo transformado, lo reemplaza por un cable. Si entendió, escriba así. Ya, entonces, con mi método que está aquí, yo voy a hacerlo así, ¿no? Porque ya lo tengo lista así. Así lo voy a hacer. Entonces yo me puedo dar cuenta que esta de 6 con esta de 6, déjenme coger otro color. Esta de 6 con esta de 6 están en serie. Allá va 12. Ese 12 está en paralelo con esta de 6 aquí.
Entonces mi resistencia de Thevenin va a ser igual a 12 paralelo con 6. ¿Ya? Y abajo tengo 18. Tercera 6, ¿no? 6 por 3, 18. Tercera 4. Sexta 1. Sexta 1, ¿no? Entonces la resistencia de Thevenin es 4. La resistencia de Thevenin, 4 ohmios. Bueno, tenemos el siguiente ejercicio para resolver. Entonces, como me están pidiendo el Thevenin de AB, lo que en realidad me están diciendo es lo siguiente. Me están diciendo corta esto de aquí y quítalo y saca un ejercicio equivalente a todo lo que está ahí. Entonces, como usted se puede dar cuenta aquí, si hacemos mallas, tenemos dos mallas. También podemos hacer por nodos. Tenemos dos nodos, ¿no? ¿Qué más? También podemos hacer por ahí otro método que usted prefiera, ¿no? Pero yo veo que en este momento lo más factible es hacer un par de mallas. Entonces, usted sabe que aquí, en esta resistencia que está aquí, no va a haber voltaje. El voltaje de aquí va a ser 0. ¿Ya? Entonces usted necesita el voltaje en esta fuente. Pero como no puede sacar el voltaje en esa fuente, o se complica un poquito sacar el voltaje en esa fuente, usted lo que va a hacer es encontrar el voltaje en la resistencia de 12 voltios. ¿Por qué? Porque la resistencia de 12 voltios está en paralelo a la fuente, quiere decir que van a tener el mismo voltaje. Y va a ser el mismo voltaje que hay en A y B. Yo sé que A y B no está en paralelo con esto de acá, no está en paralelo con esto ni con esto, porque usted puede ver una resistencia aquí, pero acuérdese que el voltaje en esa resistencia es 0 porque no hay corriente. Entonces, repito, el voltaje de A a B es el voltaje de la fuente de corriente, pero como se le puede complicar un poco sacar el voltaje en la fuente de corriente, va a encontrar el voltaje en esta resistencia de aquí y esa es la respuesta. Si entendió lo que acabo de decir, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya, entonces, vamos a hacer las dos mallas. Este de aquí va a ser I1 y este de aquí va a ser I2. I1 e I2. ¿Qué me puede decir de I2? Ya directamente usted ya puede saber cuánto vale I2. I2 vale, mire que está en sentido contrario a la fuente de 2 amperios. Entonces I2 vale menos 2 amperios. Listo, si está entendido que I2 vale menos 2 amperios, escribo OK. Si no, pregunte. Ya, muy bien. Continuamos. Vamos a resolver la malla de I1. Ya dijimos que esto valía 10, ¿no? 10 le pusimos. Entonces tenemos de menos a más 10. Y vamos a escribir más menos, más menos. Bueno, ya. Entonces sería menos 4 y 1
Y el voltaje en la resistencia de 12 va a ser lo siguiente. Yo necesito una corriente que apunte del más al menos, o sea, una corriente que venga así. Esa corriente yo le voy a poner aquí que va a ser, bueno, la resistencia sería menos 12 por esa corriente verde que apunta para abajo. Esa corriente verde que apunta para abajo está en el mismo sentido que I1 y en sentido contrario de I2. Cierra y todo esto es igual a cero. Ya. Pero el I2, como usted puede ver, ya directamente sabemos, voy a borrarlo, porque ya sabemos cuánto vale el I2. El I2 vale menos 2. Entonces voy a reemplazar por ese menos 2. Menos 2. ¿Sí? Ya. Como usted se puede dar cuenta, está menos 2 y se va a convertir en más 2 más adelante cuando destruir el paréntesis. Tengo 10 menos 4 y 1 menos 12 y 1, ¿ya? Sería menos 24, ¿no? Acuérdese que este con este se hace más y multiplicado por menos 2 me va a quedar menos 24 igual a 0. Despejemos el I1, tengo que I1 serían 16 I1, 24 menos 12 sería menos 14. Y eso sería I1, ¿no? Menos 14 seiavos. Simplificando, mitad 7, mitad 8 por 2, 16, ¿no? Sería menos 7 octavos y 1. Entonces, vamos a encontrar el voltaje aquí en la resistencia de 12. Observe cómo está la resistencia de 12. Por favor, observe. Aquí está la resistencia de 12. Entonces, por la de 12 hay una corriente que baja, así, que es la I1, que eso ya sabemos que vale, bueno, escribámosle I1. Ya hay una corriente, la I2, que está subiendo. Yo ya le había escrito que si yo quiero este voltaje, quiero una corriente que va del más al menos, o sea, una corriente que va por abajo y esa ya la hemos dibujado. Entonces, el voltaje aquí sería 12 por I1 menos I2. I1 menos 7 octavos. Y la I2 es menos 2, pero acuérdese que con este menos que está aquí, ese menos 2 se vuelve más 2. Y ese sería el resultado. Por favor, resuelva y dígame cuánto sale B. Bueno, ya tenemos el resultado del voltaje. Voltaje de Thevenin, ¿no? El voltaje que encontramos de 13.5 es el voltaje en la resistencia de 12, que ya habíamos dicho al principio de este video que iba a ser el voltaje desde A hasta B y es el voltaje de Thevenin. ¿Por qué? Porque recordemos que este voltaje de aquí vale 0. Entonces vamos a resolver ahora la parte de la resistencia de Thevenin. ¿Ya? Entonces voy a borrar esto de aquí. ¿Ya? Y
Como tenemos la ayuda del pen, lo voy a hacer de la siguiente manera, ¿no? Voy a quitar esta fuente. Y acuérdense que la fuente de voltaje la voy a reemplazar por un corto. Esto era fuente de voltaje y voy a reemplazar por el corto. Ahí está el corto. Ya está. Y la de corriente la dejo abierta. Entonces vamos a usar el Paint para recortar esa fuente de corriente. La quito y la dejo ahí abierta. Ya, ahora el ejercicio se compone en sacar la resistencia equivalente desde A hasta B, pero ¿visto desde dónde? Visto desde aquí. Hemos aprendido en el circuito anterior que todo es en relación desde el punto de vista que se lo están midiendo. Medido desde aquí, ¿cuál es la resistencia equivalente? Entonces, claramente, si está medido desde aquí, imagínate que aquí hubiera una fuente. Imagínate, no es que hay, imagínese. Si hubiera una fuente aquí, igual estas siguen, estas que están aquí, siguen en paralelo, si se dan cuenta. Están en paralelo. Y ese resultado, que está en paralelo, termina estando en serie con la resistencia de acá. ¿Ya? Entonces, mi resistencia de Thevenin va a ser el paralelo entre 4 y 12. Se resuelve ese paralelo. Le voy a poner entre paréntesis para que quede que primero tiene que resolver eso para 4 paralelo con 12. Y a ese resultado le voy a sumar un ohmio, que es la serie con la resistencia de acá. Ya, y esa sería la resistencia de Thevenin.